la reforma de las pensiones, digamos ahora se le llama cualquier cosa reforma de las pensiones, que básicamente consiste en derogar lo que se había aprobado en 2013 en los años de Rajoy, que era la fórmula de revalorización anual, que era una fórmula muy sensata, que tenía en cuenta el déficit del sistema. Entonces, si el sistema estaba en déficit, permitía que las pensiones se revalorizaran un 0,25% anual. Pero si el sistema llegaba a estar en superávit, se podía revalorizar el medio punto porcentual por encima de la inflación. Bueno, eso ya fue anulado y se reemplazó ahora por el ajuste según la inflación. Y la segunda cosa que derogaron es el factor de sostenibilidad, que como te expliqué alguna vez, era el elemento por el cual se pasaba a tener en cuenta el impacto del alargamiento de la esperanza de vida. Tú piensas lo siguiente, cuando se aprobó la ley de la Seguridad Social, si mal no recuerdo, en el año 66, la esperanza de vida era de 70 años y ahora es de 84 años. Por lo tanto, una persona en promedio cobra 14 años más la pensión, ¿sí? Entonces, como el sistema se hace insostenible por esa dinámica demográfica, lo que se ha venido haciendo es alargar el periodo de cálculo de manera tal que la pensión que corresponda vaya bajando gradualmente, pero además, como digo, Rajoy había aprobado el factor de sostenibilidad que decía, bueno, si usted va a vivir 5 años más que esta otra persona, a usted le vamos a ajustar, es decir, reducir, recortar la pensión de manera tal de que ambos cobren lo mismo más allá de la esperanza de vida de cada uno. Que es una medida que podrá resultar más o menos simpática, pero era algo absolutamente realista, porque simplemente los números no dan. Entonces hay que tratar de recortar con alguna forma que tenga algún sentido. Bueno, como Pedro Sánchez piensa que la acumulación de deuda pública puede subir hasta el infinito, cosa que está equivocado, y ya llegará el día en que nos vamos a pagar las consecuencias de esa irresponsabilidad, él anuló el factor de sostenibilidad y lo reemplazaron por una cosa que es increíble, que muestra hasta qué punto el socialismo tergiversa las palabras, porque le llaman mecanismo de equidad intergeneracional. Tú dices, bueno, mecanismo de equidad intergeneracional, vale, vamos a ver de qué se trata. Y al final es un aumento de impuestos. Siempre es igual. Ellos cambian el nombre, pero siempre se trata de aumentar los impuestos. ¿En qué cabeza cabe que va a ser algo más equitativo subir las cotizaciones sociales? Es algo increíble. Es más, no solo no va a solucionar ningún problema, porque dicen que aumentan las cotizaciones sociales solo por 10 años para ahorrarlas. ¿Tú crees que este gobierno manirroto que gasta lo que no tiene va a guardar eso aparte? Y si lo hace además, no tendría ningún sentido, porque por un lado estaría guardando y por otro lado estaría acumulando deuda. O sea, carece de sentido. Es más, por un lado, pienso que es otra trampa para justamente con ese dinero que dicen que van a poner en la hucha de las pensiones, con ese dinero van a comprar deuda pública. Va a ser una forma de garantizarse compradores, es decir, una demanda para los títulos de deuda sobre todo a medida que el Banco Central Europeo deje de comprarlos. Debe ser parte de la explicación. Pero la subida de las cotizaciones significa que se va a crear menos empleo, porque contratar a una persona es todavía más caro. Entonces, dicen que te quieren arreglar las pensiones del futuro, pero en el interín no te dejan trabajar y te hacen más difícil conseguir un aumento de sueldo, porque imagínate una persona que estaba tratando de que le aumentaran algo el salario. ¿Ahora qué le va a decir el jefe? No, mirá, ahora tenemos que pagar más cotizaciones, olvídate, esto lo dejamos para el año que viene. Para el año que viene me refiero el 23. Entonces, eso es lo que consigue el socialismo empobrecedor. Otra de las justificaciones de esta reforma laboral que aprobó reforma de pensiones que aprobó el Congreso es que dicen que ahora el poder adquisitivo de las pensiones va a estar garantizado. Y esa es otra mentira
que la gente se puede tragar exclusivamente si tiene el virus socialista metido en la cabeza. Porque el gobierno, hay solo una cosa que puede garantizar. Puede garantizar cuánto dinero te va a robar. Porque el gobierno no puede garantizar nada. Para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, como dicen ellos, lo único que te está garantizando es que pase lo que pase con la economía, a ti te van a quitar el dinero que haga falta para pagar esas pensiones. Lo que es algo absolutamente injusto, porque no es justo que el que paga las cotizaciones la pase peor. Digamos, si la igualdad es para todos, igualdad ante la ley, tendríamos que salarios y pensiones tendrían que subir a la par. No, aquí se va a crear un grupo de privilegiados, que en este caso van a ser los pensionistas, a costa de los asalariados. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Porque son tontos? No. Porque son bolsas de voto cautivo. Ellos pretenden que los pensionistas los voten socialismo. Y en parte están insultando la inteligencia de los pensionistas, porque los pensionistas se dan perfecta cuenta de que le están tratando de comprar el voto y que además esa supuesta garantía del poder adquisitivo de las pensiones en realidad lo único que hace es fastidiar a sus hijos, fastidiar a sus nietos y entorpecer la buena marcha de la economía. Por lo tanto, eso no está en beneficio de los pensionistas ni de nadie, solo en beneficio del político irresponsable y temerario que no le interesa nada. Pero tú quédate con esa idea. El gobierno no puede garantizar ni las pensiones, ni el poder adquisitivo, ni ningún servicio, ni puede garantizar nada. Si la economía no funciona, no hay nada para hacer. Es como si tú dices, yo te garantizo que vas a tomar leche, y eso va a depender de la salud de la vaca. Si tú no alimentas la vaca, un día vas a ir a ordeñar la vaca y la vaca no te va a dar leche. Entonces, ¿tú qué vas a garantizar la leche si depende de la vaca, no depende de ti? Bueno, esto es lo mismo. El gobierno dice que garantiza una cosa que en realidad no está en sus manos garantizar, porque depende de la marcha de la economía. Y lo más paradójico es que con estas decisiones arruinan la marcha de la economía, es decir, aceleran el choque de las decisiones irresponsables con la realidad. Después, aunque parezca mentira, hay un par de ideas razonables, digamos, en esta reforma de las pensiones, porque se penaliza el retiro anticipado, está bien, eso me parece lógico, y van a dar unos premios, que ya hay, pero digamos van a ser un poco más generosos, premios a quien retrase la edad de jubilación. El que trabaje más allá de los 67 años o la edad que le toque, le van a pagar más, y eso me parece bien también. Se puede discutir el tema de las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. Bueno, en determinados casos puede ser razonable también. Lo otro, que también es una locura, es que quieren subir las pensiones mínimas junto con el salario mínimo. Y otra vez volvemos a lo mismo. La economía va a llegar a un punto que no lo va a resistir. No es que a mí me guste que la gente que cobra las pensiones mínimas sufra. A mí me gustaría que pudieran cobrar 5.000 euros por mes. El problema es que para eso tendremos que tener una economía galopante y vamos en sentido contrario. Estamos en un país quebrado, con 120% del PIB de deuda y un déficit fiscal extravagante de alto. Y que en ese contexto el Congreso apruebe, entre otras medidas, que las pensiones mínimas suban a la par del salario mínimo, es una irresponsabilidad. Que lo hagan los separatistas es razonable, porque ellos necesitan que España esté cada vez más débil. Entonces, probablemente ellos lo hacen a conciencia, sabiendo que aumentar las posibilidades de que la economía española tarde o temprano reviente. Y que lo haga la izquierda antisistema también es razonable, porque justamente ellos quieren voltear el sistema. Entonces, ¿qué mejor que voltear el sistema a través de una crisis de deuda? Entonces, imagínate
una situación como la de Grecia, España tiene que ser intervenida y entonces otra vez volverían los Pablo Iglesias de turno y los Errejones de turno a decir que la Troika, que la España, la Europa de los mercados, que la Europa egoísta, que los países frugales y todas esas tonterías, cuando en realidad sería una situación de crisis de deuda derivada de la irresponsabilidad de los propios políticos. Pero te repito, que los separatistas y la izquierda radical apoyen este tipo de medidas es lógico, o sea, es lo que cabe esperar. Que lo haga el PSOE, que es el partido que gobernó más años en España, es imperdonable. Es un error histórico que tarde o temprano, la gente se va a dar cuenta y van a sufrir las consecuencias políticas, pero lamentablemente esas consecuencias políticas no nos van a arreglar el problema económico, que va a ser muy gordo de todas maneras, y Pedro Sánchez probablemente en ese entonces tendrá un cargo en la Unión Europea, en las Naciones Unidas o vaya a saber dónde. Y la cuenta la vamos a tener que pagar nosotros.